Y se lo dijo con certeza, le cambiará su historia. Sin duda han cambiado la mía, pero esos son las películas, posiblemente, pero lo mismo sucede en la vida real. Piensa en las grandes figuras del siglo XX, la gente que tuvo el mayor impacto positivo en la historia. John F. Kennedy, Jonas Salk, Madre Teresa, Oscar Schindler, Martin Luther King Jr. Escoja a su héroe y entienda lo siguiente. Existe una probabilidad muy real de que si Ignaz Semmelweis no hubiera seguido insistiendo en lavarse las manos, esa figura importante, ese Jonas Salk, esa Madre Teresa, jamás hubiera existido. Dicho sea de paso, en el año 2006, el Instituto Americano de Cine clasificó que A Qué Bello es Vivir en primer lugar entre los largometrajes más inspiradores de todos los tiempos. 60 años después de filmado, después de todos esos años, sigue siendo un mensaje elocuente, porque es uno que necesitamos escuchar. Lo que usted hace importa. Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Después de sufrir un accidente cerebrovascular, el diagnóstico inicial de mi médico fue que probablemente no volvería a caminar. Cuando comencé el largo camino de la recuperación, apenas podía moverme y había perdido la habilidad de hablar. Sabía que para regresar a la vida que había disfrutado antes del accidente cerebrovascular, debía mantenerme enfocado en mejorar un poquito cada día y no dejarme vencer por las circunstancias actuales. La Ligera Ventaja me enseñó que si uno hace algo pequeño todos los días, poco a poco es posible avanzar mucho. Apliqué esa filosofía a mi rehabilitación. Poco a poco comencé a mover los dedos, luego la mano y después el brazo, poco a poco. Hoy en día salgo a andar en bicicleta y dedico 30 minutos por día a la bicicleta elíptica. Me he recuperado por completo. Incluso puedo caminar y hablar, y he sido capaz de volver a hacer las cosas que más me apasionan, como tocar música y hablar ante el público. Mis médicos me dicen que la mitad de los pacientes que sufrieron el tipo de accidente cerebrovascular que yo tuve ni siquiera sobreviven, y ni hablar de mejorar, pero cuando me ven ni siquiera pueden darse cuenta de que tuve ese accidente. A través de todo el proceso de rehabilitación tuve fe de que si podía mejorar un poquito cada día acumulado a lo largo del tiempo, sería capaz de recuperarme totalmente, y sucedió tal como supe que sería. Todo comienza con un poquito. A Lewis, Chicago, Illinois. Hace 6 años me enteré de que mi contador había malversado $2 millones de nuestra compañía. Terminé en bancarrota y durante 5 años me consumió la depresión. Hace unos 6 meses compré un ejemplar de La Ligera Ventaja y, tras leerlo, fui capaz de hallar la motivación de dar un pequeño paso todos los días hacia la reconstrucción de mi vida. Hoy en día he regresado a la televisión y a la radio, y he vuelto a escribir otra vez. Reconstruí mi sitio web y he tenido varios adelantos financieros importantes. De lo que me di cuenta fue que ya no podía cambiar el pasado, pero podía rehacer un futuro nuevo dando un pequeño paso cada día en la dirección acertada, tal como el poder del centavo. Como resultado de esos pequeños pasos, estoy más encaminado a recuperar el éxito del que gozaba antes de perderlo todo. Jim Paris. Puntos esenciales del capítulo 9. El gran éxito suele empezar con un comienzo diminuto, pero debe haber un comienzo. Debe empezar en algún sitio. Usted tiene que hacer algo. Si añade solo el 1% de cualquier cosa, habilidad, conocimiento, esfuerzo por día, en un año habrá alcanzado más del triple, pero debe empezar con el 1%. La grandeza no es algo predeterminado, predestinado ni marcado por su destino, por fuerzas ajenas a su control. La grandeza siempre está en el momento de la decisión. Parte 2. Vivir la ligera ventaja. Capítulo 10. 2 caminos de vida. Yo tomé el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia. Robert Frost. El camino no elegido. Suena la alarma, son las 6 de la mañana. Sin estar por completo consciente, usted da un manotazo y aprieta el botón de repetición de alarma. Un descansito de 10 minutos. Luego, tentativamente, el pie debajo de la cama.
Brr. Abre los ojos. Todavía no amaneció. Usted se enfrenta a una decisión. Puede sentarse, encender la luz, hacer rechinar su cerebro y buscar entre su materia gris atontada 3 cosas por las que está agradecido para poder anotarlas. Luego podría encender la maquinaria de sus cansadas piernas, caderas y espalda para arrastrarse de la cama y hacer los 20 abdominales que se prometió a sí mismo hacer todos los días. Cuando se lo propuso, también quiso decir los sábados. Hoy es sábado. Usted da un bostezo. O podría acurrucarse otra vez debajo de las sábanas y seguir durmiendo. No. Eso es cosa de holgazanes. Transijamos. Escuche las noticias. Póngase al día con ese jugoso escándalo político y vea lo que está pasando con la persecución del asesino de la semana. Se estira para alcanzar el control remoto y acaba de decidir el rumbo que tomará su vida. Vamos, protestará usted. Hágame el favor. Es sábado a la mañana. Unos pocos minutos de un sábado a la mañana, como si fuera a tener consecuencias capaces de alterar la vida, pero sí lo tiene. La grandeza está siempre en el momento de la decisión, y también lo está el destino. El obsequio del hombre rico a sus hijos, la sabiduría de reconocer la ligera ventaja, surge en las pequeñas elecciones rutinarias que hacemos todos los días, y no en un gran momento dramático, mientras se escucha en el fondo una orquesta con música conmovedora en crescendo. Y esos momentos privados, sigilosos y cotidianos son los que determinan el camino que tomará su vida. Donde usted termine la vida no tiene que ver con que sea una buena o una mala persona, si se lo merece con su karma o sus circunstancias. Está dictado por las elecciones que realiza, en particular las pequeñas. Sé que no parece así, parece que está por elegir cómo pasar la próxima hora y no los próximos 40 años, pero está eligiendo cómo pasar los próximos 40 años. El motivo por el que es difícil verlo es que parece que sus acciones se mueven a lo largo de una línea recta simple. Usted escribe 3 gratitudes, o duerme 10 minutos más, hace 20 abdominales o mira las noticias por televisión. De una u otra forma, termina en el mismo lugar, al otro lado de los próximos 10 minutos. No, pero no. Usted termina en distintos lugares porque sus acciones no se desplazan en una línea recta, se desplazan en una curva. Todo se curva. En una época los habitantes del mundo estaban convencidos de que el planeta era inmóvil y que estaba en el centro del universo. Unos pocos visionarios tercamente se rehusaban a aceptar lo que para otros era obvio, y como Copérnico, Galileo y otros más arriesgaron su vida para elegir el camino menos transitado. El resto del mundo finalmente entendió lo que ahora es obvio para todos los habitantes del siglo XXI. La Tierra gira alrededor del Sol. En los últimos 100 años hemos descubierto que incluso el espacio es curvo, aunque ese concepto le sigue resultando difícil de entender a la mayoría de la gente. La verdad es que todo es curvo, no existe la línea recta verdadera, todo está siempre en constante cambio, incluso su vida. Usted está en un recorrido llamado el camino de su vida, y ese camino no es una línea recta, sino una curva. Al ir transitando por su camino, siempre, cada momento del día, se curva hacia arriba o hacia abajo. Es posible que hoy le parezca casi igual que ayer, pero no lo es distinto. Cada día es distinto. Las apariencias engañan. En realidad casi siempre son engañosas. Habrá momentos en que las cosas parecen estar estables y equilibradas. Es una ilusión. En la vida no existe el permanecer en el mismo lugar. No hay líneas rectas. Todo se curva. Si usted no está acrecentando, está decreciendo, por encima y por debajo de la ligera ventaja. Visualicemos concretamente la ligera ventaja volviendo a analizar la elección del hombre rico. Al crear un gráfico del centavo duplicado todos los días durante un mes, se vería así: una línea ascendente en el tiempo y
positiva y negativa. Si usted entiende y vive según la ley del interés compuesto, su vida se vería como la parte superior del gráfico. Si usted no entiende y no vive según la ley del interés compuesto en su vida se verá como la parte inferior del gráfico. La curva superior es la fórmula para el éxito. Unas pocas disciplinas repetidas todos los días, la curva inferior es la fórmula para el fracaso. Unos simples errores de criterios repetidos todos los días. La curva inferior representa a esa única persona de cada 20, el 5%. La curva superior representa esa única persona de cada 20, el 5% que son exitosos y felices al final de su vida. La curva inferior representa a las otras 19 personas de las 20, es decir, el 95%, que llega a la madurez furioso y amargado y no tiene idea ni concepto alguno de cómo llegó a esa situación ni el por qué. La vida, a su parecer, es injusta y así son las cosas, pero usted y yo sabemos que no es el caso. No se trata de ser justo ni injusto, ni de así son las cosas. Es geometría pura, la geometría del tiempo. La mayoría de la gente considera que el tiempo es su enemigo. Buscan evitar el paso del tiempo y se esfuerzan por obtener resultados ahora mismo. Esa es la elección basada en una filosofía. La gente exitosa entiende que el tiempo es su amigo, en que cada elección que yo hago, cada curso de acción que tomo, siempre tengo presente el tiempo. El tiempo es mi aliado. Esa también es una elección basada en una filosofía. El tiempo será su amigo o su enemigo. Lo promoverá o lo expondrá. Depende puramente del lado de la curva en que decida montarse. Depende totalmente de usted. Si está haciendo las pequeñas disciplinas, el tiempo lo promoverá. Si está cometiendo los pequeños errores simples de criterio, el tiempo lo expondrá. Aunque parezca que las cosas le están yendo bien ahora, la vida es una construcción curva. El tiempo es su constructor y la elección es el arquitecto maestro. ¿Por qué las personas no vuelan? ¿Se preguntó alguna vez por qué las personas no pueden volar? Cuando algo difícil, doloroso o trágico sucede, solemos decir que es algo pesado y, por cierto, así es, la vida es pesada. La fuerza predominante en la Tierra es la gravedad y la gravedad siempre tira hacia abajo. Si no, pregúntele al obispo Milton Wright, fundador de la institución universitaria Huntingdon College de Indiana, quien en un sermón pronunciado en el año 1890 declamó esta verdad manifiesta: si Dios hubiera querido que el hombre volara, le hubiese dado alas, pero algunas personas parecen ser incapaces de aceptar las verdades obvias, por ejemplo, como los hijos del obispo Wright, quienes 13 años más tarde construyeron y pilotearon la primera máquina voladora exitosa accionada por el hombre y más pesada que el aire. Se llamaban Wilbur y Oldby. La investigación de ciencias sociales dice que de niño uno escucha la palabra no unas 40.000 veces para cuando llega a los 5 años de edad, antes de siquiera comenzar el primer grado. ¿Y cuántas veces se escucha la palabra sí? Unas 5.000 veces, es decir, 8 veces más no que sí. 8 veces más la fuerza lo tira hacia abajo en comparación con la fuerza que lo eleva. 8 veces la gravedad contra sus deseos de remontar vuelo. No hagas eso, no te encorves, no toques eso, está caliente, no hables con extraños, no te puedes quedar levantado hasta tarde, no hasta que no seas más grande, no, ahora no tenemos tiempo, no. Por supuesto que la mayoría de esos no tienen buenas intenciones, como el lema de la policía cuyo objetivo es proteger y servir. No estoy criticando los no, pero ¿dónde están los sí? En el conocido libro Word of Mouth Marketing de Jerry Wilson, consultor de empresas Fortune 500, él describe cómo se basó su revolucionaria estrategia de servicio excepcional al cliente en una sola y trascendental estadística que descubrió en la investigación de marketing. El cliente promedio le contará a otras
3 personas sobre una experiencia positiva con un negocio o producto, pero hablará de una experiencia negativa con 33 personas, 11 comentarios de la mala experiencia contra uno positivo, 11 razones por las que una idea no funcionará y una razón por la que sí surtirá efecto. Como mencioné antes, solo alrededor de una persona de cada 20 logrará sus metas y sus sueños en la vida, sea cual fuere la esfera de la vida, del trabajo o del esparcimiento de que se trate. Veremos un porcentaje promedio del éxito no más del 5%, porque es así. Esas cifras explican la respuesta. Cuando crecemos con 40.000 no y 5.000 sí, 33 negativas para cada 3 respuestas positivas, no ha de sorprender que el 95% de nosotros estemos fracasando. No ha de sorprender que la mayoría de la gente no vuele. Si usted es una de esas personas poco comunes y especiales dentro del 5% que decide ignorar la gravedad y remontar vuelo, una de esas aves extrañas como Orville y Wilbur que optan por liberarse de la fuerza que ejerce la vida hacia abajo y elevarse a una calidad más alta de logro y éxito por ser pioneros y arriesgarse a la incomodidad y al ridículo en pos de sus sueños, le tengo buenas y malas noticias.